Buena noticia para ti, Rogelio Lápiz, zurrito baboso, que tanto decías, ¡ay, mi Castillo, el Castillo, el Castillo, Castillo! Pedro Sánchez, ¡oh, mi Pedro Sánchez, el presidente del SOR! Para ti, papi, buenas noticias. Al final la Keiko resultó ser la misma burra, ser el mismo asno que Pedro Castillo, papi. El mismo, igualito, ¿no? Mira, si esta propuesta lo he hecho por ignorante, quiere decir que es igual de burra que Pedro Castillo. Pero si lo ha hecho sabiendas, quiere decir que es malvada y es una persona maquiavélica, algo que podemos haberlo predicho, pues, ¿no? Claro que todos sabemos que es una mujer que no es una buena persona. Pero bueno, es lo que nos obligaron a votar los asnos, los bestias, los descerebrados, esta manada de hijos de primos que votaron por esa china cara de plato en primera vuelta. Es lo que nos dieron para la segunda vuelta, porque yo ni cagando iba a votar por Pedro Castillo ni por Roberto Sánchez, concha tu madre, que eso te quede bien claro, weón. Oye, mano, me estoy dando cuenta que esto es el segundo video en menos de 3 días, papi. Dice que estoy chambeando duro. Así que antes de continuar, por favor, dale like, suscríbete y un clic en la campanita para que te enteres de todas las huevadas que subo a esta plataforma llamada YouTube. Así que, sin más preámbulo, continuemos. Y me refiero al aumento de sueldo mínimo, este cuento del aumento de sueldo mínimo, pues, ¿no? Que nunca ha tenido ningún tipo de beneficio en ningún tipo de contexto, en ninguna parte del mundo, huevón. Y peor aún, duplicar lo que es la pensión 65. Es decir, que le vas a premiar a esta gente que nunca ha aportado nada en su puta vida, le vas a duplicar la pensión. ¿Y qué chucha pasó con la gente del ONP? ¿Ah? Y el AFP, principalmente el ONP. ¿Qué chucha le vas a hacer? ¿No le vas a aumentar la pensión? A esa gente que le ha metido la rata, esos fondos de pensiones inútiles, ¿ah? ¿No le vas a aumentar a ellos? Porque ellos, no, sí, que han aportado con plata, con trabajo, y sí a gente que nunca ha aportado ni un puto salario en impuestos. Bueno, pero lamentablemente pues nadie está saliendo a criticar esto, ¿no? ¿Por qué será, pues, no? Pero bueno, más adelante en este video vamos a analizar esto. ¿Por qué la gente no dice nada, no critica nada con respecto a esto? Porque es una política bastante nefasta en cualquier parte del mundo, principalmente países en vía de desarrollo, países tercermundistas como este, mano. Pero bueno, ¿y saben lo que más me da risa? Es el hecho de ver a Milei escuchando el primer mensaje de la nación de Keiko, hablando sobre el aumento del Estado, el aumento del gasto público, sabiendo que este psicópata de Milei es un disque libertario, pero en realidad es un libertino, porque este pata es un cochino estafador. Este sujeto estuvo involucrado en una burda estafa relacionadas a criptomonedas, donde muchos hambrientinos perdieron, en muchos casos, los ahorros de toda su vida por escuchar a su líder Milei. Y lo que más me da asco es que yo, siendo sincero, hubiera caído en esta estafa si lo hubiera escuchado a él, porque yo antes lo admiraba bastante a este sujeto. Pero, bueno, es una decepción. La verdad es que este pata es un psicópata, es un libertino, no es un libertario, mano. Pero bueno, este sujeto se llena el hocico diciendo, oh, hay que cortar el Estado, hay que quitar ministerios, todo. Y escuchar a Keiko Fujimori decir, vamos a aumentar en la pensión 65, vamos a subir el sueldo mínimo, puta madre. Es un cae de risa, mano. Al final no resultó ser tan de derecha esta china careplato, pero bueno. Y tú me preguntarás, oye Capibara, ¿por qué me estás diciendo que no es bueno subir el sueldo mínimo de los trabajadores? Si al final es más plata que me van a dar y voy a tener más capacidad de compra, de adquisición. ¿Por qué? ¿Por qué la huevada? ¿Eres un baboso? ¿Acaso eres economista? Y yo te voy a responder, obviamente mi rey, tu pregunta es muy inteligente y tiene mucho sentido. Y suena contradictorio, ¿verdad? Pero te voy a explicar por qué es lo que pasa. Este tema ya lo hablé en un video pasado que subí que se llama ¿Qué es la inflación? Y lo voy a colocar aquí en la parte superior derecha, ¿no? Una tarjetita para que vayan a ver el video. Y porque ya sé que ustedes son flojos, vayan directamente al minuto 2:52. Ahí lo estoy explicando perfectamente. Pero aquí también lo vamos a repasar. Ahora, el primer motivo por lo que no es recomendable aumentar el sueldo mínimo es que muchas veces dicen que está relacionado con el aumento de la inflación, y esto en parte es cierto, principalmente en aquellas grandes cadenas de supermercados, ¿no? Donde tienen una gran afluencia de clientes, de dinero,
ellos pueden o tienen la capacidad de traspasar esa diferencia de aumento de sueldo a los productos, lo cual los puede encarecer. Pero el principal motivo por el cual esta medida es totalmente contraproducente es el aumento o que promueve el aumento de la informalidad en este país o del país donde se quiere implementar estas políticas populistas y demagógicas que van dirigidas con el objetivo de aumentar la popularidad del mandatario, y más aún en una población que es bastante ignorante en estos temas que considero yo que son básicos y obligatorios que se deben conocer. Y considerando que la informalidad en el Perú ronda más del 70%, es como querer apagar un incendio con gasolina. Y esto es principalmente debido a que si el Estado obliga a las empresas, principalmente privadas, a aumentar ese sueldo a sus trabajadores, no le va a salir a cuenta, porque muchas de estas empresas no tienen la capacidad o no producen lo necesario para poder subirles el sueldo a sus trabajadores. Por lo cual, ¿qué es lo que promueve? A ver, mi rey, a ver, te escucho. ¿Ah? ¿Qué? Efectivamente, a que lo despidan. Y si lo despiden, obviamente va a haber mucha gente desempleada que va a tener que vivir del día a día, por lo cual va a recurrir a una economía informal. Y por lo tanto, si aumenta la informalidad, va a disminuir la capacidad de recaudación del Estado a través de los impuestos. Y más aún que este país es un país increíblemente corrupto que se gasta los impuestos literalmente en prostitutas, agravaría de sobremanera la situación actual de esta nación. Este es el principal motivo por el cual estas medidas populistas hacen daño a la gente, y lamentablemente esto no conoce la población en general, y van y le aplauden a la China. ¡Oh, qué gracias, China, por subirnos el sueldo mínimo! ¡Muchas gracias! ¡Mua! ¡Te amamos, China! Esto es una táctica maquiavélica, porque ella sabe que es bastante odiada tanto por la gente que no votó por ella y también por la gente que votó por ella en segunda vuelta principalmente. Entonces ella tenía que hacer esto para poder ganarse a la población. Espero que en realidad no lo haga, y la verdad es que yo no soy alguien que tenga mucha plata, no que sea millonario, que tenga un sueldazo, pero sé que esto obviamente los va a perjudicar a todos, principalmente porque, como expliqué en ese video anterior que les mencionaba la inflación, el dinero no tiene valor. El dinero en sí no tiene valor, solamente es un pedazo de papel, solamente es un pedazo de metal, cuyo único motivo es que se utiliza para poder administrar servicios y bienes que sí son limitados y que se pueden acabar, son finitos. El dinero en teoría es infinito y lo pueden imprimir para siempre, para siempre. Pero los recursos, los bienes y servicios que compra ese dinero sí son finitos. Entonces es el meollo del asunto. Y los ejemplos más conspicuos de los que les acabo de mencionar es el caso de Argentina y Venezuela. Miren cuánto está el bolívar contra el dólar. Y miren cuánto está el peso argentino contra el dólar. Que supuestamente el psicópata de Milei iba a dolarizar la economía argentina. Él se llenó el hocico diciendo: voy a dolarizar la economía. Hasta ahora no la ha dolarizado. ¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Toda la masa de pesos son más o menos 12 billones de pesos. Exacto, que son 35.000 millones de dólares. Pero el Banco Central también tiene activos. Tiene títulos públicos que suman 72.000 millones de dólares. Yo tengo que rescatar 22.000 millones de dólares del ELIX. Dije que tengo 72.000 millones de dólares de títulos. Sí, entonces puedo cambiar 22.000 contra 22.000. Ahora tenés que rescatar la base, son 13.000 millones de dólares. Todos los pesos que están dando vuelta. Exactamente. Tenés reservas internacionales netas por 3.000, cancelás 3.000, te falta rescatar 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. ¿Y cuánto me quedan de bonos? 50.000 millones de dólares. Pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? ¿Vos querés que te muestre el celular? Y ya va como casi 3 años de mandato siendo presidenta ya en Argentina. Ahora, ahondando más en el tema, con respecto al aumento del sueldo, el sueldo mínimo, hay países en Europa como Suecia, Dinamarca e Italia, como estamos viendo en esta imagen,
que no existe una ley que regule cuál es el sueldo mínimo. Y esto es beneficioso. ¿Por qué? Porque si no hay sueldo mínimo, quiere decir que las empresas van a competir brindando el mejor sueldo que se pueda, ¿no? Para poder captar más trabajadores. Es decir, que por la demanda, por la oferta, las empresas privadas van a aumentar o van a querer dar el mejor sueldo para atraer más personas para que trabajen en sus negocios. Pero obviamente esto es una quimera, ¿no? Es una quimera, es una ilusión que va a ser imposible replicar en países tercermundistas y en vía de desarrollo, como Perú, obviamente. Así que, bueno, es un ejemplo que les doy que ocurre en otros lados. Pero obviamente no van a quitar el sueldo mínimo, no van a eliminar esa ley porque, se levanta la población. Y volviendo a repetir esto, pues, ¿no? En conclusión, el aumento del sueldo mínimo aumenta lo que es la informalidad laboral. Y ustedes saben que una persona que trabaja en la informalidad no tiene las mismas ventajas o beneficios de una persona que trabaja en el sector formal. No tienen CTS, no tienen pensión, no tienen seguro de salud, no tienen todos esos beneficios, esas gollerías que sí tienen las personas que trabajan formalmente. Y esto es lo que promueve estas medidas populistas y demagógicas. Cerrando el tema de esto, pues, ¿no? Y bueno, esto fue el Capillota Pina. Muchas gracias por escucharme. Si te has quedado hasta acá, por favor, dale like, suscríbete y un clip en la campanita para que te puedas enterar de las últimas huevadas que subo en el YouTube, por favor. Y comenta algo, pues, ¿no? Para que el algoritmo, pues, recomienda a más gente. Pues, si no te gusta, bacán, puedes vomitarlo en la caja de comentarios. Tal vez te responda, tal vez no. Y eso es todo por hoy. Nos vemos, chao. ¡Año!